Soy José Luis Marín Sánchez. Soy actualmente profesor investigador de Chapingo. Estoy en el Centro Regional Universitario de la Nahua, en la cual desarrollamos docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura, todo relacionado con comunidades cercanas a Chapingo, en las cuales nos acompañan estudiantes que aún no egresan de Chapingo para que se fogueen en los problemas propios de las comunidades, para que antes de ser ingenieros agrónomos puedan enfrentarse con la gente, con los materiales que tiene gente y la situación que tiene la gente, sin imponerles a los campesinos lo que se va a hacer por parte del chapinguero, sino que el chapinguero tiene que trabajar en los problemas que tiene la gente. De hecho, para hablar en Chapingo, para hablar del movimiento del 68, no se puede excluir lo que pasó un año anterior, en 1967. Existía también la escuela Hermanos Escobar, ubicada en Ciudad Juárez, en Chapingo. Esa Hermanos Escobar, a pesar de que habían sido agrónomos de Chapingo los que fundaron esa escuela, era particular, no tenía la característica de Chapingo, en que era una escuela que estaba a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y por lo tanto era del gobierno. Entonces, en 1967 se hizo un movimiento, ya los hermanos Escobar, un descontento de los estudiantes, porque a pesar de que ellos pagaban, era una escuela privada, no era una escuela de gobierno, a pesar de que ellos pagaban por su educación y por todo lo que recibían de los hermanos Escobar, vivían ahí, tenían un internado igual que Chapingo. Entonces, estando descontentos de eso, se inició un movimiento de tal manera de que la Hermanos Escobar fuera una escuela como Chapingo, que abasteciera el gobierno, que no estuviera a manos de particulares, sino que estuviera a manos del gobierno, de tal manera de tener las prestaciones, internados, servicios asistenciales, estudios, todo lo que tenía Chapingo, ¿verdad? Ahí es como se hizo este movimiento. Entonces, una comisión de hermanos Escobar vino acá a Chapingo y solicitó nuestro apoyo. Nosotros, como estudiantes, en 1961 se inició una lucha contra las novateadas. Más bien, resultó que se vio en la asamblea de 1961, en la cual se discutió la necesidad de que se terminaran las novateadas. Las novateadas en ese entonces, como era disciplina militar, se manejaba que las novateadas nos hacían hombres, porque nada más entrábamos hombres a Chapingo, hacían hombres a los que entrábamos de 14, 15 años, nos hacían hombres y nos hacían querer a Chapingo. Entonces se inició subterráneamente este movimiento porque era algo establecido dentro de la disciplina militar de Chapingo. El pelón, el de primer año, tenía uno que pasar un año en que prácticamente los veteranos podían hacer con este pelón lo que quisieran, para foguearlos y hacerlos hombres y que quisieran a Chapingo. Ese era. Había algunos veteranos que no hacían novateadas, otros que hacían novateadas pero leves, barrer su cuarto, limpiar,
que darle bola a los zapatos, y así, pero a otros eran bestiales, eran golpes, eran salvajadas, ¿verdad? Entonces en 1961 se votó, se llevó a asamblea de estudiantes y se votó. Los que estaban a favor de la huelga se excluyeron a los pelones, claro, de esa votación, y los que estaban en contra. Y se empató la votación. Pero ese año se suspendieron las novateadas. Y entonces los compañeros veteranos que estaban a favor de que se quitaran las novateadas, cuando nosotros entramos en 1962, nos vieron y nos dijeron que no nos dejáramos, que ya existían esos antecedentes. Entonces, esa era la lucha más fuerte que había aquí en Chapingo, la lucha política. Nosotros, como cuando entramos, pues sabíamos de que habían triunfado Fidel, el Che en Cuba, sabíamos de toda la represión que existía en el país, el movimiento de médicos, el movimiento de profesores, de toda la represión que existía en el país con los campesinos, matanzas en Guerrero. Yo soy del estado de Morelos y por lo tanto mis familiares, parte de mis familiares tuvieron que ver con Zapata en la lucha zapatista. Entonces, en ese tiempo andábamos angustiados como jóvenes porque traíamos muchas ideas, muchas inquietudes, pero había una represión muy fuerte por parte del gobierno. No se podían andar en partes públicas, nada más con que tuviera un libro de Marx, de Lenin, de escritores marxistas, porque los policías lo agarraban a uno, lo metían a la cárcel o lo golpeaban. Era una represión terrible, terrible así. El medio ambiente del país era terrible. Entonces nosotros continuamos esa lucha por quitar las novateadas, que se quitó hasta 1968. Así, año tras año, los veteranos a favor de que se quitaran las novateadas hablaban con el nuevo año para que no se dejaran. Poco a poco se fue, pero el movimiento de 68 ya fue la puntilla para que se acabaran las novateadas en Chapingo. Nada más es un antecedente, que la mayor parte de nuestras demandas como estudiantes era tener mejor comida, o sea, que el gobierno diera más dinero para que tuviéramos nosotros mejor comida, mejor cuestiones así. Entonces, cuando los compañeros de la Hermanos Escobar nos plantean que los apoyemos para que ellos sean como nosotros los apoyamos así totalmente. Mandamos comisión de compañeros para que se fueran allá a Ciudad Juárez y nos estuvieran contactando, y ahí establecimos nosotros lanzarnos a huelga para apoyar a la escuela Hermanos Escobar, a los compañeros de Hermanos Escobar. Y entonces todas las noches hacíamos nosotros asamblea en el Álvaro Carrillo, antes se llamaba Auditorio Principal. Hacíamos asambleas para ir determinando qué es lo que se hacía. Entonces nosotros en ese movimiento no obtuvimos nada. Nosotros como el Chapingo simplemente era nuestro apoyo para que los compañeros de Hermanos Escobar tuvieran todo eso que estaban planteando. Entonces se dio el movimiento. Finalmente, cuando el Politécnico se estaba uniendo a esta lucha contra los Hermanos Escobar, fue cuando el gobierno vio la cuestión de negociar, y la negociada fue de que se abriera una facultad de agronomía en la Universidad de Chihuahua. Esa fue. Bueno, pero para llegar a eso, nuestra vida cotidiana, ¿qué fue? Si nos declaramos en huelga, el gobierno ya no nos proporcionaba dinero para que comiéramos, ya no daba el dinero para que hubiera trabajadores y nos atendieran. Antes los trabajadores atendían a los estudiantes mucho más que ahora. Por ejemplo, en el comedor
había mesas y cada mesa tenía un mesero y ese mesero nos atendía así, ¿qué quieres? Pues que yo quiero tal cosa. Bueno, había más atención de los estudiantes, entonces suspendió el gobierno totalmente la entrada a eso y nosotros nos enfrentamos al problema, ¿cómo vivimos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo se limpia el cuarto? Pero no nada más el cuarto, sino las calles, la calzada, todo Chapingo, todo lo que ven que ahorita está. En ese entonces nos organizamos nosotros para limpiar, para barrer, para hacernos de comer, para lavar los trastes, para todas esas tareas, las tareas, diremos, de casa de Chapingo, pero eran las tareas políticas, era salir a México, a Texcoco, a los lugares así, a difundir el movimiento, ¿verdad? Tareas políticas y en las noches, todas las noches, ir viendo cómo avanzaba el movimiento y tomar posiciones de acuerdo a la situación. Entonces, por eso, la lucha de 1967 de apoyo a los hermanos Escobar nos sirvió a nosotros de Chapingo, con todas nuestras inquietudes, para que cuando llegó el movimiento de 68, estábamos nosotros preparados para organizarnos, ya organizados, ya hacíamos comisiones de limpieza, comisiones de cocineros, comisiones para todo, en que todos debíamos de cumplir. Nosotros como 67 nos dejó ya diremos, interesados en movimientos políticos de las escuelas, ¿verdad? De tal manera que cuando supimos del bazucazo en México, que fue en julio, entonces, y ya después el rector Barrios Sierra declara eso como un atentado a la autonomía universitaria, y entonces hubo me parece que el primero de agosto o el 30 de julio hubo una marcha, la marcha de la UNAM, en que encabezó el rector Barrios Sierra. Mientras, paralelamente a todo eso, cuando fue el bazucazo, entonces, como nosotros ya teníamos relaciones con los normalistas del país, que antes eran muchos, veintitantas escuelas, entramos en relación con muchas, con el Politécnico, con los de la UNAM, teníamos ya relaciones políticas en el sentido de que estábamos trabajando para apoyar a los hermanos Escobar. Pero cuando pasa eso, el bazucazo, nosotros entendimos que ese era un problema que se tenía que ver por todos. Y llegaron compañeros del Politécnico, de las normales, así llegaron muchos estudiantes de todas las relaciones que habíamos tenido nosotros en la huelga de 1967, de tal manera que nos organizamos. Ya no nada más era Chapingo por su lado, sino era Chapingo junto con los demás estudiantes, un montón del Poli, de la UNAM, de las normales, de los estados, que se indignaron ante la represión, porque no nada más fue que tumbaron la puerta a su caso, reprimieron compañeros, los golpearon, los persiguieron. Ya se sabe que lo del bazucazo ahí estaban los de la preparatoria, y que antes se peleaban los de la preparatoria y el Politécnico, y entonces la policía entraba y los golpeaba a todos, ¿verdad? Entonces fue así. Llegaron compañeros y se cita en México y se forma el 2 de agosto, se formó el Comité Nacional de Huelga, ¿verdad? En la cual, en ese Comité Nacional de Huelga intervinieron, ahí nombraron sus representantes, o sea, era sorprendente cómo las escuelas nada más sabían lo que había pasado y órale, nos unimos pues a
a este movimiento. Y el acuerdo fue de que las escuelas no iban a hacer lo que querían ellos, cada quien, sino que todo esto iba a estar coordinado por el Comité Nacional de Huelga, que tuvieran representantes todas las escuelas, de tal manera de que la estrategia, las luchas particulares y todo se daba el seguimiento. Entonces se iban a sus comunidades y se iba a discutir un punto tal día y todos ya llevaban las posiciones de su escuela. Entonces nosotros llevamos a cabo eso. Primero se nombró allá, como ya nosotros ya estamos organizados en la asamblea, ya sabíamos para esa cuestión, nos concentramos en todas las noches en el auditorio principal para ir dando seguimiento y se nombró como representantes de Chapingo, se nombró a Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, a Taide Aburto. Tomás Cervantes Cabeza de Vaca era de Bosques, antes no era Disifo, era Bosques, y Taide era de Fitotecnia. Holguín, no me acuerdo de su nombre, pero su apellido sin H, Holguín, era de economía agrícola. Y se nombró, pero eso no lo nombramos nosotros, lo nombraron los profesores de Chapingo, nombraron a Héctor Zamudio Fuentes, que fue, antes no eran directores, eran jefes de departamento, fue jefe de economía agrícola y fue participante del consejo directivo en ese entonces y fue uno de los maestros en Chapingo que después de 68 impulsó de tal manera de todas las mejoras democráticas que vinieron del 68. Aunque en 68 nos derrotaron a los estudiantes, nos reprimieron, como bien se sabe, pero el efecto del 68 aquí en Chapingo es quitamos lo militar, quitamos las novateadas, metimos la autodisciplina y dimos una transformación. Los estudiantes ya se interesaban por los movimientos políticos y hicimos una serie de cambios. Entonces, un gran promotor de esa cuestión fue Héctor Zamudio Fuentes, que fue nuestro representante ante el Consejo Nacional de Huelga. Antes, nada más nos juntábamos los estudiantes y había una sociedad de alumnos. Esta sociedad de alumnos tenía presidente, tesorero, secretario y vocales, lo que siempre había en toda la sociedad. Entonces, esta sociedad de alumnos, la decisión de incorporarnos al movimiento de 68 no lo tomó nada más la sociedad de alumnos. Se citó asamblea en el auditorio, se dijo todo, la gente de México vino y nos informó, pasó esto y lo del bazucazo, lo de la represión, lo que se estaba planteando que nos teníamos que organizar todos los estudiantes y que nombráramos nuestro representante. Entonces se dio esta votación. Me faltaba decir que en ese entonces no llegábamos a 1000 estudiantes, ¿verdad? Había grupos de generaciones, por ejemplo en industrias eran 4, ¿verdad? Economía 6, yo ya después entré a economía y era muy grande porque éramos 13, entonces éramos muchos, entonces éramos muy pocos. Al ser muy pocos, la relación entre nosotros, entre gente del mismo año y de otros años, era muy, muy rica, porque compañeros los llevábamos a nuestras casas. Prácticamente de nuestra generación conocíamos todas las casas de nuestros compañeros, o la mayor parte, conocíamos a sus familiares, todo eso, había una gran relación. Como vivíamos aquí, no había externos como ahora, vivíamos todos acá, todos estábamos internados. Entonces había una convivencia así todo el día.
todos los días. En las diversiones, en los estudios, en todo. Y había una gran relación entre nosotros, entonces ¿qué discutíamos? Pero esta decisión se llegó al auditorio, se discutió, hubo de personas que hablaban de que no teníamos por qué meternos en lo que le pasaban a otros compañeros, que nosotros siguiéramos aquí, habíamos venido a estudiar y por lo tanto no nos metiéramos en eso. Se dieron a favor, en contra, finalmente por mayoría, a mano alzada, votamos porque nos incorporábamos al movimiento estudiantil y nombramos, ahí no recuerdo si se nombraron los representantes en la asamblea esa o ya fue un nombramiento por parte de la sociedad de alumnos, cosa que hicieron. No recuerdo bien, no podría decirles si fue eso. Pero sí, después de eso teníamos ya representantes de Chapingo. Entonces, la idea era de que ninguna escuela tomara decisiones propias. Todo se tenía que ir al Comité Nacional de Huelga y ahí se tenían que decidir todo lo importante que tenía que hacer. Entonces nombramos nosotros, ya estaban nombrados los representantes, ya estaban satisfechas nuestras necesidades internas. Entonces nombramos comisiones que salieran a los pueblos cercanos y a estados lejanos. A mí me tocó ir a Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, en la cual no íbamos a pedir para nosotros aumento de becas para nosotros o dinero, nada. Era el movimiento estudiantil. Entonces el pliego petitorio estaba contra la represión, desaparición de cuerpos granaderos y policías que reprimían, desaparición del artículo 145 bis, que era disolución social, que lo hicieron en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, para que aquel que apoyara a país, a Alemania o cosas de esas, entonces sobre él la disolución social, la cuestión de la expulsión de Méndez de Cueto. Cueto era un jefe de policía y no me acuerdo del otro. Sí, pero nosotros pedíamos la destitución, nosotros estudiantes, no nada más Chapingo, es Mendolea y Cueto. La reposición, porque habían ya golpeado y matado estudiantes, entonces todo eso, que hubiera un diálogo. Entonces, todos eran para que no hubiera represión, para quitar la represión, porque les decía yo, en las calles, en todas partes estaba la cuestión esa de represión. Sabíamos de la represión que había ido en Morelos, habían matado a Jaramillo, a su esposa embarazada. O sea, era un ambiente de represión así tremendos que nosotros los jóvenes no sabíamos qué hacer, sabíamos que estaba mal la cosa, pero cuando se presenta este movimiento, al menos de mi parte dije, pues sí. Ahora, aquí en Chapingo había compañeros que vinieron a estudiar. Su anhelo era salir como ingenieros, entonces esta era en contra de ellos y se pusieron en contra en la asamblea. Finalmente perdieron en la asamblea esa cuestión. Entonces ellos intentaron tener clases aquí en Chapingo, no pudieron. Intentaron tener clases fuera de Chapingo, pues les cerramos las puertas, les llegábamos y los corríamos, no pudieron, pues finalmente se fueron a sus casas, ¿verdad? Y nos quedamos nada más los convencidos en ese entonces así. No teníamos diremos, metas así bien claras. Simplemente lo que queríamos es quitar esa represión que existía en el país y entre nosotros. Pues estábamos contentos, pero también
Bueno, la preocupación empezó cuando, cuando veíamos que este movimiento iba a ser muy largo, ¿verdad? Porque algunos compañeros, bueno, pues sí, sí, está bien que luchemos contra la represión que hay, pero bueno, entonces vamos a perder nuestros estudios. Entonces, entre nosotros, como vivíamos juntos, entonces estábamos contentos haciendo las comisiones, que barriendo, que lavando trastes, así lo que le tocaba a cada quien. Podía cambiar de comisiones, saliendo al exterior haciendo mítines. Me tocó, como a otros compañeros, salir a México a hacer pintas. Nos organizábamos bien porque la policía nos echaba balazos, nos balaceaba. ¿No? Estábamos pintando y entonces nosotros estábamos bien organizados, ¿no? De cachiflidos y todo eso, entonces nos escapábamos, pero la represión estaba muy dura. La información, toda la televisión y todos los periódicos estaban en contra, no teníamos información nosotros más que la información que teníamos con la gente que platicábamos. Entonces, entre nosotros platicábamos, los que nos quedamos por convicción. Y a los compañeros que flaqueaban en un momento dado, pues los animábamos y todo eso, y ahí juntos hacíamos las tareas, todas las tareas. No me recuerdo si en 1967 o en 68 hubo la particularidad que como había militares acá, un militar tenía caballos acá, en Chapingo. Entonces, no recuerdo si fue en 67 o 68, pero para satisfacer de que ya no teníamos alimentos, pues matamos a los caballos y nos lo comimos, lo guisamos y nos lo comimos. Entonces, todas estas cuestiones, haz de cuenta una casa en la cual hay problemas, entonces todos los de la casa le entramos ese problema, todos los de la casa que nos quedamos, los que se fueron, pues ya se fueron, ¿no? No participaron en el movimiento estudiantil, pero los que nos quedamos, pues hacíamos con gusto y con convicción y estábamos contentos de estar luchando contra todas las medidas que hacía el gobierno. Oíamos las declaraciones de Díaz Ordaz, que nosotros éramos manejados por comunistas y que queríamos echarle a perder el plan de que hubiera olimpiadas aquí en México, ¿verdad? Que la de 68. Todo eso, pero entre nosotros nos animábamos, hacíamos todas las tareas que nos tocaban, que eran tareas duras. Eso de barrer todo esto, la calzada, todas esas cuestiones las manteníamos nosotros limpia. Pues nos enojábamos y pues había compañeros que ya empezaban a explicarnos cómo estaba la situación, que era un país que teníamos un presidente que estaba representando los intereses de los ricos y en un momento dado, pues como ellos no permitían que los jóvenes nos inconformáramos, nos rebeláramos, entonces que lo que estaban haciendo era reprimirnos como habían reprimido a médicos, a maestros, a toda la represión anterior que había habido. Entonces había un gran espíritu, así, espíritu de lucha, ¿verdad? Estábamos contentos, íbamos contentos. Me acuerdo que fuimos a celebrar el 15 de septiembre al UNAM. Qué bonito 15 de septiembre, así con los estudiantes, así en lucha. Nosotros, aquí en Chapingo, la mayor parte éramos provincianos. Eran pocos del Distrito Federal, muy poquísimos. Creo que no había del Distrito Federal. Entonces nosotros, los que nos quedamos en el movimiento estudiantil, cuando nos relacionamos con gente del Politécnico, hombres, mujeres, sobre todo las mujeres, o sea, nos impresionaba mucho el desenvolvimiento de las mujeres, que nosotros en nuestra provincia, la mujer, bueno, yo del sur, la mujer tímida, que no habla mucho, que no expresa su forma de ser. Y entonces yo cuando conocí
muchachas del Politécnico, de la UNAM, así, su forma de ser, pues me impresionó mucho. Dije que así debían de ser las muchachas de mi pueblo, pero no era así, ¿no? O sea, me impresionó mucho. Nos dábamos mucho aliento entre nosotros y nos permitió esta lucha así de muchos estudiantes, eso saber que no nada más Chapingo, estábamos en el movimiento como lo estuvimos prácticamente en 67. En 68 sabíamos que de muchos países. Me falta narrar la experiencia que tuve cuando nos fuimos a Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Llegábamos nosotros a la preparatoria de unas ciudades. Nos relacionábamos con la sociedad de alumnos de la preparatoria, nos citaban luego ese mismo día o al siguiente día, nos fuimos en un Volkswagen 4. Y entonces llegábamos así a un lugar, quién sabe cómo le hacíamos, pero nos conectábamos con la sociedad de alumnos de ese lugar, nos citaban a la gente, hablábamos nosotros diciendo cuál era el pliego petitorio, cuál era la situación de México, las escuelas que estábamos apoyando el movimiento. Salíamos de esa reunión y íbamos dejando regueros de preparatorias, de universidades en huelga, ¿verdad? O sea, los jóvenes estaban como nosotros, ávidos, hartos de la situación de represión, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, fueron momentos muy bonitos aquí en Chapingo, allá con gente de la UNAM, del Politécnico y de todos esos, y en los estados que recorrimos, nos daba la gente dinero, nosotros enviábamos ese dinero aquí a la tesorería del movimiento de Chapingo, y dejábamos volantes, nos daban ellos para la gasolina del bolcho, nos llevaban a su casa, nos daban de comer y todo eso. Estuvimos cerca de un mes en esa cuestión. Pues nos indignó, pero también recibimos la noticia después de que estaban entrando al Politécnico y en la UNAM no hubo resistencia, la tomaron, ¿verdad? Pero en el Politécnico sí. Y nos indignó mucho. Ya desde la UNAM estábamos indignados, pero los del Politécnico también mucho más, porque entraron tanques, balacearon, no supimos cuántos muertos, pero mataron estudiantes del Politécnico. Entonces una gran indignación, pero a la vez una decisión de continuar, a pesar de... Y entonces después de eso, pues ya llegó en septiembre, ya llegó Gil Preciado, que era el ministro de Agricultura, secretario de Agricultura, llegó aquí a la puerta, donde está el semáforo, bueno, en la puerta principal, llegó y entonces siempre como estaba tomada la escuela, pues había gente ahí. Entonces avisaron de que estaba ahí el ministro. Entonces salió una comisión de la asamblea y entonces este ministro dijo que nos dio un plazo perentorio así inmediato para que saliéramos de Chapingo. Entonces, pues se dio la información en la asamblea, discutimos y decidimos. Ya teníamos los antecedentes de la toma de la universidad, la toma del casco, bueno, de diferentes partes, como el Poli está todavía disgregado, ¿no? No como la UNAM, de que prácticamente ahí estaba todo. Entonces ya sabíamos todo eso y sabíamos que el gobierno venía en serio, no era cuestión de andar jugando, y por lo tanto discutimos y finalmente decidimos salir. Pues nosotros, como habíamos tenido formación militar,
Pues no teníamos miedo, decíamos, pues nos enfrentamos, ¿verdad? Hubo aquí una cuestión, como ustedes saben, el 22 de febrero es el Día del Agrónomo. Antes, en Chapingo, ese día venía el presidente de la República y el ministro de Agricultura a repartir los cuadros de honor. Entonces nosotros, como estábamos militarizados, teníamos aquí en Chapingo, teníamos Mausers y bayoneta. Entonces nosotros desfilábamos en el 16 de septiembre en México vestidos así de militares, bueno, éramos militares, medio militares, militares con el fusil, la bayoneta calada, pasábamos en Palacio Nacional, saludábamos y todo eso. Bueno, el 22 de febrero nos formábamos nosotros también vestidos con traje militar, los veteranos con ya traje militar y los de primer año con traje de caqui, ¿verdad? Entonces nos formamos todos así enfrente de la tribuna del estadio, y cuando sabíamos que el 22 de febrero iban a venir las autoridades, entonces hicimos como sociedad de alumnos un pliego petitorio de las mejoras que queríamos como estudiantes, que no eran políticas, era aumento en dinero para la comida, etcétera, todas becas, todas esas cuestiones, aumento de becas. Entonces, cuando nuestro presidente de la sociedad de alumnos quiso subir a la tribuna para entregar ese pliego, los guardaespaldas lo agarraron, ¿verdad? Y entonces nuestro compañero pues no quiso que lo agarraran y hubo forcejeo. Entonces nosotros, con el forcejeo que vimos eso, echamos con los rifles en mano, a bayoneta calada, echamos a correr hacia la tribuna, o sea, hacia donde estaban las autoridades, y de ahí pues ya salieron en el helicóptero, los guaruras se pusieron así. Nosotros no queríamos hacerle daño a ninguno de ellos, simplemente que estaban golpeando pues a nuestro compañero, ¿no? Y de ahí, me acuerdo, a 15 días o a una semana, no recuerdo bien, pero no pasó de un mes, en que vino el gobierno por todos los Mausers que teníamos. Con esos Mausers hacíamos tiro al blanco, y hacíamos esgrima, nos andábamos ahí arrastrando y a tomar puntos, ciertas cosas militares, ¿no? Entonces, por eso cuando supimos eso de que había resistencia, pues nosotros nos planteamos resistir. Pero ya después, ante los resultados de que sí hubo muertos de parte del POL y todo eso, vimos que era en serio y que ya estaban ahí, según nosotros eran soldados los que estaban ya ahí en la puerta. Ya no era de que van a venir los soldados, sino ya estaban ahí. Entonces por eso se dio una discusión fuerte en la cual hubo una posición de que nos quedáramos y a resistir, ¿verdad? Pero finalmente ganó la cordura, afortunadamente. Si no, y ya no teníamos armas también. A lo mejor sí teníamos, quién sabe, no se sabe. El caso es que afortunadamente no teníamos armas, y a lo mejor eso influyó para que dijéramos, bueno, así desarmados, ¿cómo? ¿Verdad? Pues fueron diferentes posiciones. Aquí hay que decir que el Gilberto Palacios de la Rosa era el director de la ENA. Y como director jugó un papel importante para que la represión no fuera así tan fuerte como lo fue en otras partes, ¿verdad? Porque por parte, supimos, eso nada más son suposiciones. El gobierno quería tomar, nada de decirles que se salgan, tomar, ¿verdad? Pero él influyó para que se viniera y se dijera, sálganse porque la vamos a ocupar. Entonces, él fue muy importante para que no se diera así la represión. Por lo tanto, las autoridades
reconocían a él como una autoridad de Chapingo, ¿verdad? O sea, tenían diálogo con él, porque había, me parece que había mucha gente egresada de Chapingo que estaba cerca del gobierno y entonces hubo la cuestión de no represión, así como se estaba dando en otras partes, ¿verdad? Pero nosotros, sabiendo de que habían tomado Chapingo, pues entonces yo, por ejemplo, regresé hasta febrero de 1969, ¿verdad? Los compañeros de que estaban metidos en el comité de huelga y todo eso, pues no regresaron, no se pararon en Chapingo, todo. Hubo una dispersión de nuestras fuerzas, porque antes nos juntábamos en la Asamblea General y ahí estábamos viendo, pero ya después no teníamos la asamblea aquí, no podíamos vernos, entonces había gente de todos los estados, de Sinaloa, de Chihuahua y todo eso, entonces se quedaban con amigos, pero nos dispersamos. Aunque siguieron los del comité de huelga, siguieron reuniéndose, ¿no? hasta que fue la represión de 68, del octubre. Ahí nosotros ya no estábamos, diremos, con el punto, con nuestro cuartel general, diremos acá. Ya estábamos dispersos, cada quien por su lado, a veces íbamos a ver a un compañero que sabía del movimiento, pero nosotros ya estábamos dispersados. Nuestros compañeros del comité de huelga, esos no, esos siguieron, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta lo que dije anteriormente. Como movimiento Chapingo estábamos ya dispersos, desintegrados. Entonces, lo que sabíamos, lo sabíamos por los compañeros del comité de huelga. Entonces, de que sabíamos dónde vivían, entonces los íbamos a ver a ellos y entonces supimos todas esas cuestiones. Entonces, nuestra posición individual, porque ya era individual, pues, la posición, decírsela a los compañeros, que teníamos que rehacer el movimiento. Todavía estábamos pensando para sacarlos a todos ellos. Después nos enteramos que tanto Cabeza de Vaca como Tai de Aburto, que fueron los de Chapingo que estuvieron en Lecumberri, entonces después los íbamos a visitar. Entonces les llevábamos pues ya lo que se acostumbra, cigarros y todas esas cuestiones, pero sobre todo el ánimo de que a pesar de que estábamos derrotados y dispersos, pero estábamos pendientes de ellos, ¿verdad? Así de Chapingo. Pues fue un momento de dolor. Porque compañeros que estuvieron, compañeros de Chapingo estuvieron ahí y no les pasó nada a ninguno de Chapingo. Pero nos contaron eso de que veían caer, veían zapatos. Un compañero me dijo eso. Sorprendente los zapatos tirados ahí, sueltos. Entonces nos dio un gran dolor y una gran rabia contra el gobierno. Todavía me duele. Pues no pensamos, al menos yo no pensé. No pensé pues porque la cuestión es para nada la cuestión de venir a Chapingo, de terminar estudios. Para mí, pues los estudios estaban terminados. Pues hacer forma, organizarme para
para estar contra todas las medidas del gobierno, que no, uno solo no puede, tiene que haber organización. Pero ya les digo que ya hasta febrero de 1969, pues me atreví a venir a Chapingo, pero no quería venir. Y ya vine, vi al director. Antes, por ejemplo, en 68 salíamos nosotros. Ya cada año venían instituciones, Banco Agrícola, Banco Ejidal, FIRA, un montón de instituciones de gobierno venían a solicitar para que trabajáramos ahí. Entonces prácticamente los de séptimo año ya estaban colocados. Por el movimiento estudiantil ese proceso no se dio, pero los compañeros que estuvieron fuera del movimiento, pues ya estaban colocados. Los que estuvimos dentro del movimiento, pues no, porque no nos dedicamos a eso, ¿verdad? Lo que nos importaba era el movimiento. Pero ya viendo a Palacios, pues yo tenía la sensación de que ya mis estudios ya se iban a terminar y yo no iba a terminar en Chapingo. Pero hablando con el director, Gilberto Palacio La Rosa, dice, pues ya terminaron, ya, órale. Y entonces ya me relacioné con instituciones que estaban solicitando y me fui a trabajar en ese entonces Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que ahora están fundidas lo agrícola, lo pecuario, lo forestal, ¿verdad? Me fui a trabajar a Celaya, Guanajuato, Roque, Guanajuato, a un centro de investigación agrícola ahí, ¿verdad? Y así los demás compañeros que también participaron en el movimiento, también eso, después vinieron, fueron a las instituciones y ya tuvieron dónde trabajar, ¿verdad? Ya nos desarrollamos, pero yo en esos momentos pensé que mis estudios ya los había perdido y que pues no había otra cosa más que organizarse para luchar contra el sistema de cosas que había en México. Como yo ya estaba en mi pueblo, entonces me visitó un compañero que estaba en México y estaba al pendiente de eso. Entonces me fue a visitar y me dijo eso. Y entonces ahí es donde me enteré. Y la cuestión es estábamos levantando un, diremos, directorio de todos los que estuvimos y éramos muy compañeros para mantenernos pues al pendiente de los compañeros que hayan sido apresados, ¿verdad? Y entonces en ese sentido ahí nos organizamos y veníamos a ver a nuestros presos políticos, pero no solamente a ellos, sino a todos, ¿verdad? Porque sigue habiendo represión, siguen matando gente, pues apenas sí supo bueno, está lo de los 43. ¿Cuál era nuestra cuestión? Que no hubiera represión, que no nos reprimieran a los jóvenes y a la población en general. Los del 43, ahí está. Los de Tlatlaya, del Estado de México, ¿verdad? Que el ejército localizó a unos, según ellos, delincuentes, entonces los sitiaron, cruzaron balas, se rindieron, pero después los mataron a todos. Y apenas está saliendo en los periódicos de que el juez le ordenó a la PGR que reabra ese caso, porque no puede ser eso de que agarre el ejército a unos que son delincuentes, los toman prisioneros y los matan a todos. Y, o sea, hay muchos, tenemos los miles de muertos que los atribuyen que se están matando entre sí los narcos.
eso no es cierto, digo, hay algo de eso, pero hay toda una situación así de asesinatos, de secuestros, hasta la fecha tenemos una cuestión de violencia en el país, así que es como si estuviéramos en una guerra, ¿verdad? Las víctimas superiores a las guerras de otras partes. Entonces cae por su peso la cuestión esta por eso yo dije que nos derrotaron. Nosotros nada más queríamos que cesara la represión, que nos oyeran, nos escucharan, oyeran a la población en sus demandas que tenían, es lo que queríamos. Y actualmente la población dice la situación que está, viene que quieren meter gas en alguna parte, los pobladores se oponen, llegan, les echan a la policía, el ejército, lo reprimen y está la misma o peor la situación, ¿verdad? Bueno, a mí como estudiante ya no fue impacto porque yo ya salí, ya fui profesionista trabajando. Pero en lo estudiantil, en la situación de Chapingo, pues fue fundamental para que estemos en las condiciones que actualmente estamos. Porque en primera desapareció la disciplina militar, desaparecieron las novateadas, desapareció la cuestión de que hubiera antes el director general, el director de la Escuela Nacional de Agricultura, era lo que decía él, se hacía. No había, diremos, un contrapeso, porque generalmente el consejo directivo hacía lo que decía el director de la escuela. No había prácticamente, no había debate, no había democracia en ese sentido. Entonces, el hecho de que desaparecieran las novateadas y de que desapareciera lo militar es una cuestión muy importante, porque no saben ustedes la tragedia de nosotros, los de primer año, de que nos anduviéramos escondiendo, teniendo la gran carga académica que teníamos, y si reprobábamos un extraordinario, nos íbamos de Chapingo. No existen las condiciones que ahora existen, que pueden reprobar varios extraordinarios y después varios a títulos. No, ahí si al año reprobaba uno 3 extraordinarios, se iba uno de Chapingo. Se hacía el examen de extraordinarios y si reprobaba un extraordinario, se iba uno de Chapingo. No había examen a título que ahora existe. Entonces, eso hizo de que ya, y además un estudiante que tiene miedo que te van a golpear, entonces y que era internado, en tu casa te iban a golpear. Entonces andarte escondiendo para ir a clases, para ir a deportes, para ir a ese miedo. Entonces, una población que tiene miedo, pues imagínate, no era toda la población, nada más eran los de primer año, pero eso era terrible. No era como ahora los estudiantes de primer ingreso, ya los ven ahí bien contentos, ahí andan y le están explicando lo que es Chapingo y todo. No, ahí era miedo para nosotros. Entonces, si ya no se tenía miedo por parte de la población, entonces la cuestión democrática en Chapingo empezó a avanzar. Ya empezaron las discusiones para la disciplina, ya no es una disciplina impuesta por los militares, es una disciplina que los estudiantes mismos se dieron así. Y para darse así, discutir, y eso es democracia, ¿verdad? De esos cambios hubo la cuestión de que ahí empezó a surgir que en Chapingo salieran grupos de estudiantes a las comunidades a ver sus necesidades y trabajar en función de esas necesidades.
Entonces eso se dio en una cuestión militar, eso no se daba. La cuestión esa de cambiar los planes de estudio, que los estudiantes participaran en la discusión de los planes de estudio antes no había consejos departamentales, ¿verdad? Nada más era consejo directivo. Ahora hay consejos departamentales, ahora ya en los departamentos se participa todo para que se vea la vida académica, que bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Que si está bien la situación actual, ese ya es otra cosa, pero una democratización de la vida de Chapingo, de que parte de los estudiantes, los de primer año, no tuvieran miedo, porque después esos estudiantes con miedo, esas secuelas quedaban pues para años posteriores. Entonces, todo el hecho de que se hiciera actualmente la universidad con que la comunidad nombre sus autoridades, empezando desde el rector, nombre a todo eso, son logros del movimiento de 68. Todo eso, ¿verdad? La transformación del estudiante de que vea que él puede también participar en cambiar planes de estudio, opinar sobre las cuestiones estas, que actualmente ya ha llegado al libertinaje en el sentido de que el estudiante vende su voto para las autoridades, ¿no? Ya se está cayendo en esas cuestiones, pero eso no es culpa del movimiento 68, de la cuestión democratizadora, pues, y que tiene como resultado nuestra actual Universidad Autónoma Chapingo, con muchos problemas, grandes problemas, pues, pero pudiera estar peor. Eso ya es una reflexión de que nosotros como estudiantes hicimos una organización tremenda en México, porque no nada más nombrábamos, iban representantes de las escuelas, iban al comité de huelga, iban a decir lo que ellos decían, sino todo lo que iban a decir ellos era producto y acuerdos de las asambleas de cada una de las escuelas. Y fueron cientos de escuelas que estuvimos participando así. Aquí en Chapingo nos reuníamos, discutíamos, veíamos nuestras cuestiones internas, pero veíamos las cuestiones del movimiento, ¿verdad? Y nuestros representantes unían su inteligencia de ellos para proponer y para llevar los acuerdos que habíamos tomado nosotros. Y ya ellos entre todos todavía superaban eso, pues, porque había una discusión entre muchos y bien discutidores. La mayor parte de los dirigentes del comité de huelga se pasaban días discutiendo allá, discute, pero todos no por cuestión propia, todos eran producto, al menos en Chapingo, todo lo que llevaban nuestros representantes era lo que se había discutido aquí en Chapingo. Y todo lo que traían ellos que se debía hacer, nosotros lo hacíamos. Que había que salir a los estados a difundir el movimiento, salíamos. Que había que... Todo lo que venía lo hacíamos nosotros. O sea, no nada más era nombrar a nuestros representantes y que los representantes ahí hicieran lo que quisieran y que ya después nos ordenaran qué hacer. No, fue una gran retroalimentación y una gran irrupción de las escuelas para participar en el movimiento. Eso es, como experiencia, ¿qué pasa? Es que siempre debemos de organizarnos. Tenemos un problema, tenemos que organizarnos y los problemas no se van a resolver a nivel en este caso de Universidad Autónoma Chapingo. Tenemos que organizarnos con los compañeros de las otras universidades, hacer un gran movimiento, así como el de 68, de tal manera de que no sean nada más cuestiones propias de algunos que se junten y ya le digan a los demás qué se debe hacer, sino que tiene que haber una organización. Fue
fue tan tremenda la organización que el gobierno respondió de esa manera, de